Mirad qué día más feo tenemos en la isla de Skiathos. Estamos en Skiathos, donde llegamos ayer, y nos hemos amarrado en el pantalán, en este pantalán flotante de hormigón, que con las últimas tormentas salió un poco disparado, ¿no? Está todo roto, no tiene electricidad, no tiene agua, pero bueno, tampoco ha venido nadie a cobrarnos nada. El caso es que mientras estábamos en Alonisos tenía el dinghy en el agua, y no le hice caso durante, no sé, 3 o 4 horas. Lo tiramos para ir a tierra un momentito, y cuando me volví a dar cuenta tenía 2 palmos de agua dentro. Dije, joder, pero ¿cómo es posible que le entre agua al dinghy? Y después de poner estos 2 parches, que creo que ya os los enseñé, bueno, no sé si los enseñé, pero le puse estos 2 parches porque vi que tenía como un pequeño desperfecto aquí. Pensaba que era por aquí que entraba el agua, pero luego observando me di cuenta de que esto estaba levantado. Y ahora voy a ver si soy capaz de arreglarlo. Fui ayer a una tienda de zapatos, una zapatería, y encontré un zapatero, ¿no? Y le dije, dame la mejor cola que tengas para arreglar esto. Y me dijo, yo arreglo zapatos, esto es lo que he encontrado. No sé si será lo mejor, pero lo vamos a probar. Todavía nos queda más o menos un mes de navegación hasta que dejemos el barco en el varadero. Y claro, estaría muy bien poder usar el dinghy, porque ahora se llena de agua con mucha facilidad. Voy a ver cómo va esto. Lo primero es limpiar la zona y secarla, porque hay mucha humedad. Amigos, ahora os voy a contar una cosita sobre el puerto municipal de Skiathos, que es donde estamos. Este pantalán que veis, de hormigón flotante,
Este principio de temporada, con las tormentas estas que hubo en Bolos y tal, que a nosotros nos pilló en otra isla, ya lo sabéis los que nos seguís de más atrás, este pantalán salió volando. Entonces, salió volando, o sea que se arrancó y se lo llevó la tormenta. Ahora voy a enseñar un poco cómo está. Tenía que haber empezado a grabar más allá. El caso es que aquí sigue entrando el ferry, es un puerto municipal, un puerto económico y demás. Bueno, ahora mismo es gratuito incluso, porque no pagamos nada, pero no tiene ningún tipo de servicio, ni agua, ni nada parecido. Aquí, donde veis, es donde se rompió el pantalán, ¿veis? Se partió directamente, se rompió y estuvo chocando incluso los cables de acero que lo sujetan y demás, todo roto, ¿no? Entonces, eso es lo que se llevó el temporal. Lo volvieron a recomponer como han podido, sigue sin electricidad y sin agua, pero el problema que tiene el pantalán flotante es que cuando entra el ferry, como en todos los puertos municipales, entra el ferry grande de pasajeros, ¿sabes? Y hay uno de ellos, especialmente el catamarán, que no sé por qué motivo entra a 12 o 15 nudos dentro del puerto, luego se para y hace su maniobra. Y por lo que tengo comprobado, lo hace en las 3 islas donde hemos estado aquí en Esporadas, lo hace en las 3. Debe tener su motivo, su protocolo y tal, porque no quiero pensar que es porque es un hijo de puta. Entonces, cuando ese tío viene, monta una ola que pasa por encima del pantalán. Monta una ola que pasa por encima del pantalán. Y se lleva todo lo que hay encima. ¿Qué es lo que pasa con los pantalanes flotantes? Cuando tienes las amarras así, normales, como las que tenemos pues en casi todas partes, cuando prevemos que vamos a tener calma, tenemos esto, ¿no? Entonces hay un momento que cuando viene la ola esa, el barco empieza a moverse, a zarandearse, pero el pantalán también se mueve. Entonces, ¿qué pasa cuando los dos tiran hacia afuera? O sea, cuando hacen... el barco tira hacia allá y el pantalán hacia allá, que el tirón es monumental, se rompen amarras, se rompen cornamusas de los tuppers, se rompen guiacabos, es un desastre. Entonces no me queda más remedio que hoy, que esperamos viento, esperamos 20 nudos esta noche, que no es mucho viento, pero viene justamente de sur, hacia donde mira nuestra proa. Como siempre, estamos con nuestra ancla, aguantando 60 metros de cadena, y lo que quiero hacer es bajar la moto y separar el barco y llevármelo lo más lejos posible. Fijaros cómo está el mar, que no hay absolutamente nada de ola, y cómo nuestros cabos de servicio, que son los que ponemos cuando llegamos a puerto, ya están dando tirones. Entonces preparamos nuestros muelles, bajamos la moto y me llevo el barco más para adelante, por lo menos 1 metro más, que quede bien separado, bien techo. Hoy vamos a compartir con vosotros un trocito de nuestro road trip con nuestro motorino por la pequeña isla de Skiathos. Digo pequeñita porque no llega a 50 kilómetros cuadrados, y aunque estos últimos meses ya hemos pasado de ver monasterios, ya hemos visto muchos, por más guapos que sean, pero este es importante y por eso lo hemos puesto en nuestra ruta. Os enseño. Bueno, la Petite Marie está aquí en el puerto de Skiathos, al lado de la Jora, al lado de la capital. Y nos hemos venido hasta aquí, hasta el monasterio Evangelitria, que está en la montaña, pequeña montaña. Y el motivo es que después, junto con las imágenes que veréis, os voy a contar un poco de historia. Y los que no les gusta la historia contada por la Petite Marie, pues aprovechar para hacer una llamada, ir al baño o cocinar o algo, pero no le deis pa'lante. Hay que ver el vídeo completo. Cuento con vosotros. Seguidme. Pero a ver si se van a poner a hacer unas albóndigas.
Mejor. No, no, Luego tienen que repetir desde el principio y ver todo el vídeo. Venga, compañeros, seguidme. Este monasterio, o las paredes de este monasterio, vio parte de la historia griega moderna, concretamente la época de la Revolución de la Independencia en 1821. Os cuento. Un poquito más al norte de las Islas Esporadas está el monte Athos. El monte Athos pertenece a un territorio, que lo podéis ver en el mapa, que son como 3 dedos y 3 bahías muy grandes, y el primer dedo es el monte Athos, donde hay monasterios y la presencia de mujeres es completamente prohibida. Solo pueden ir hombres y con una petición y una autorización bien específica. Pues durante la ocupación otomana, pues varios monjes se refugiaron aquí en Skiathos y concretamente en este monasterio. Y esos monjes, a principios de los años 1805 o 6, pues diseñaron y crearon a base del instrumento el telar, una bandera de color azul y blanca. La bandera era una cruz grande, blanca, sobre un fondo de azul oscuro. Esa bandera fue la primera bandera de la nación, hecha por los monjes de este monasterio. Esa bandera con la cruz blanca representa el cristianismo ortodoxo. Ya sabéis que Grecia es un país, una nación muy creyente, y el azul, los colores azules y blancos representan pues los colores de Grecia, ¿no? El mar y el cielo. Vale, pues esta bandera, que representó la nación, durante 2 siglos, pues estuvo presente durante la guerra de la Revolución de Independencia contra los otomanos, y después en Epidauro pues estuvo presente durante la Asamblea Nacional, donde revolucionarios, políticos, académicos se reunieron para redactar la primera constitución de la nación. O sea que la bandera, las imágenes que podéis ver en este momento o antes de la bandera hecha por los monjes en el telar. Entonces, esta bandera con la cruz en medio se conservó hasta 1960, y ahí sí que se cambió a la bandera actual que conocemos todos. Pero arriba a la izquierda sigue la bandera original, la primera, a la cual se añadió 4 rayas blancas y 5 azules. Y fue en 1978 que se cambió el azul oscuro por un azul más clarito. Entonces, en este museo, donde aún hay unos monjes que viven, pues hay un pequeño museo de 2 pisos, varias salas, donde os recomiendo dar una vueltecita, porque se ve la primera bandera y se ve algunos cuadros muy interesantes que relatan pues el fin del conflicto entre otomanos y griegos, y la independencia cuando los otomanos entregan la bandera otomana turca a los griegos. O sea, es un sitio con mucha potencia histórica y por eso hemos querido venir a verlo. Me acuerdo que habíamos dicho que íbamos a ir con Mónica y Javi al monte Athos, y que Mónica y yo nos disfrazaríamos de hombre para poder ir a visitar los monasterios. Un saludo para ellos dos, de la mi Regina. Nos encontramos ahora en el castro de Skiathos, pero este castro no tiene nada que ver con la parte antigua que solemos visitar en La Jora, en la capital de las islas. Este se encuentra al norte de la isla, está construido encima de una parte rocosa y es una
antigua fortaleza medieval que fue construida para protegerse de los piratas. De hecho, es una protección natural espléndida porque por tres partes, aquí delante y del otro lado, está completamente protegido. Esta ciudad medieval, hasta 1830, pues fue el primer asentamiento de la población de esta isla. Había entre 500 y 1500 habitantes y constaba de unas 20 iglesias, de diferentes cisternas, de una muralla y luego, a posteriori, también hubo una mezquita. Lamentablemente, como están haciendo reformas, no se puede ir hasta la parte principal y poder curiosear por las cisternas y por las iglesias, y de las 20 iglesias que había, pues quedan dos, estas dos que están reformando. O sea, para llegar aquí es un camino, la verdad, muy simpático, a través de un pequeño bosque de árboles, y está al norte de la isla, y luego poco a poco, a partir de 1830, pues este castro fue abandonado y la población se dirigió hacia la Jora actual, donde estamos ahora con la Petite Marie, en Skiathos, el pueblo principal de Skiathos. Lo que estáis viendo ahora es el pueblo principal de la isla. Y hay una pequeña península que separa los dos puertos, que se llama Burtsi, que separa el puerto moderno donde estamos y donde llega el ferry del puerto antiguo. Y el pueblo principal tiene una bahía, que veis ahí, que está prohibido fondear porque justo aquí detrás de los árboles está la pista del aeropuerto. Entonces han prohibido el fondeo en la bahía. Y aquella es la isla de los Beatles. Y hay una isla que se llama Tsugria. Hay dos, hay la micro y la megalo, la pequeña y la grande. No sé, una de las dos, que los Beatles insistieron muchísimo para comprarla, pero no han tenido éxito. Qué listos son estos griegos. Bueno, habéis visto las imágenes y hoy en Grecia es fiesta nacional, se conmemora algo importante. Os lo voy a explicar, aunque la historia bélica no es mi preferida, pero os explico. Normalmente en las fiestas nacionales se celebra pues el final de algo positivo, la victoria de algo, ¿no? Pues aquí es al revés. Resulta que la noche pasada, hace 83 años, pues el gobernador griego Ioannis Metaxas recibe un comunicado de Roma, de los italianos, y Mussolini le da un ultimátum, le pide que acepte amablemente que los italianos, los militantes italianos ocupen tranquilamente el país griego, la tierra griega. Y le dan 3 horas para contestar. Y entonces Metaxas dijo un gran y famoso «Hoji», que quiere decir no. Y hoy es el día del no, el día del hoji. Quiere decir que el gobierno griego decidió decir que no a este ultimátum y por consecuencia era el principio de la guerra ítalo-griega y empezó la guerra. Los griegos se defendieron muy bien, porque de hecho los italianos estaban en situación dificilísima. Además, los combates se hicieron principalmente en las montañas
de cerca de Albania, entonces era invierno y hacía un frío tremendo y los italianos lo pasaron muy mal, les Shah, bueno, todos los vehículos militares no podían avanzar, solo podían avanzar las personas, los militares y los caballos. Entonces, pues ahí los griegos tuvieron un potencial bastante grande, pero Hitler se cansó de esperar la victoria de Mussolini y tuvo que ayudarlo. Está claro que Grecia también fue vencida por Alemania, por Hitler, ¿no? Bueno, y los italianos gracias a Hitler. Pero el oji de Metaxas ha sido como pues luchar ayúdame, amor. Luchar por la libertad de su país, no, por su territorio, por su independencia. Sí, era, bueno, que no fue tan sencillo como los franceses dijeron que sí a Hitler, ¿no? Sí, podéis pero los franceses invadir, fueron muy cobardes, se rindieron podéis y se invadir fueron. mi país, no así tranquilamente, ¿no? Un poco así, para que no lo destruyáis. Bueno, Grecia ha dicho que no, han destruido, esta guerra ha destruido el país, muchísimos muertos, pero el gobernador también pensaba que diciendo que sí, pues iba a perder muchísimo territorio, sobre todo en el norte, y también iba a perder, pues de parte de Turquía, iba a perder todas las islas cerca de la costa turca, que eran todas las islas dodecanesas. Entonces él, como David delante de Goliat, ha dicho, pues yo aquí voy a luchar aunque no gane, y hoy se celebra ese gran día que todos los griegos se sacan su vestidito del domingo, salen a la calle y hay, como habéis podido ver, pues desfiles y es un día importante, el día del oji, el día del no, para la nación griega que ha luchado como campeones.